Estética de la desaparición, por Paul Virilio, 23, 4, parte 1. El hombre apurado de Paul Morand se sorprende al contemplar el pase en cámara lenta de un accidente de avión. El avión roza el suelo parte el avión en cuatro con más delicadeza de la que hace gala un gourmet al pelar un hígado. El choque más violento, el más mortal, parece tan dulce como una sucesión de caricias. Desde entonces, se ha mejorado esa impresión visual, provocando colisiones experimentales, poblándolas de cadáveres y filmándolas en diversas velocidades mediante varias cámaras. Después de la marcha del hombre y de sus danzas, lo que se ofrece a la vista es la lenta coreografía que asocia los cuerpos muertos a los vehículos en marcha, especie de revelación amorosa de la pareja que componen la tecnofilia y la velocidad, cuando al toparse dos caricias se produce una conmoción mortal. Acostumbrados por el motor cinemático, encontramos natural el misterio del movimiento de este mundo que pasa. Ya no nos interesa saber de qué modo la aceleración del gesto amoroso puede transformarlo en asesino, o por qué la pavana de un cuerpo que cae o es empujado puede resultar fatal. Y al mismo tiempo, esa violencia banalizada del movimiento, revelada por el trucaje de la visión, nos muestra su inconsistencia. La violencia de la velocidad domina el mundo de la técnica, pero, como en tiempos de la Esfinge, sigue siendo el principal enigma. Del asesinato de Mountbatten, perpetrado en agosto de 1979, cuenta un testigo, Brian Wakely. El barco estaba ahí, y de golpe no hubo nada más. Yo estaba en una canoa que la embarcación de Mountbatten acababa de rozar. Oí el ruido de la explosión tan solo después de ver cómo se volatilizaba el barco. Esa impresión de entrañeza sobrenatural la experimentamos, por ejemplo, durante los bombardeos de la última guerra. Una explosión de haces de fuego y humo se extendía a lo lejos ante nuestros ojos, en un silencio total. Solo cuando ya había caído la lluvia de cenizas oíamos la conmoción del estallido. También en este caso la celeridad pervierte ostensiblemente el orden ilusorio de la percepción ordinaria, el orden de llegada de la información. Lo que podía parecer simultáneo se diversifica y se descompone. Con la velocidad, el mundo ya no deja de llevar en detrimento del objeto. El mundo ya no deja de llegar en detrimento del objeto, él mismo asimilado a partir de ese momento con la partida de la información. Esa inversión es la que destruye el mundo tal como lo percibimos, pues la técnica reproduce sin cesar la violencia del accidente. El misterio de la velocidad continúa siendo un secreto de la luz y el calor, que incluso retiene el sonido. Las técnicas racionales no han dejado de apartarnos de aquello que tomamos por el advenimiento de un mundo objetivo. El viaje repetido, el transporte acelerado de personas, signos o cosas, reproducen agravados los efectos de la pignolepsia, porque provocan la sustracción del sujeto, repetida a perpetuidad, de su contexto espacial y temporal. Desde el comienzo de la revolución de los transportes, ciertos hombres tuvieron el mérito de reconocer en el deseo de movimiento, de peregrinación o de viaje, un deseo relacionado más con la divulgación de la velocidad que con la divulgación de lo lejano y remoto. Birnbaum se opone a esa tendencia al afirmar en 1903: la velocidad no es un fin. Trataba de encontrar lo que llamaba una velocidad humanista, sin la cual, decía, nos embarcaremos en una carroza de los locos, que reemplazará a la nave de los locos. La velocidad debe llegar a ser una cultura individual, al servicio de la cultura colectiva. Pero justamente la cultura, con el sentido que se le da aquí, ¿tiene acaso algo que ver con el tipo de placeres buscados por personajes como D'Annunzio o George Müller, que afirman que la velocidad vehicular permite no pensar en nada, no sentir nada, alcanzar la indiferencia? Puede decirse que esa anacoresis de la celeridad es literalmente el fin de la cultura burguesa, la reacción contra el exotismo y el lirismo del viaje,
ese más allá del barroco de moda desde el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, cuando aparecen los primeros ferrocarriles. Desde el principio, la búsqueda de altas velocidades se mezcla con los juegos destructores de la guerra y la caza, creadores de élites. Gracias a ello, las trabajosas guerras en las que las élites estaban a servicio del sistema de armas se transformarán, bajo la influencia de los ingenieros, en un instrumento más cómodo, un ocio, Vauban. La explotación de las altas velocidades se convierte naturalmente en un deporte reservado a los dandis guerreros, una fantasía permitida a gente inútil, una nueva forma de pereza permitida a los ricos, que les llevará a buscar el desplazamiento en sí como forma de vida, un hábito vital que asocia el riesgo y el confort, como decía el mariscal Goering, el mismo dandy y drogadicto famoso. El viajero, habitante de los medios de transporte veloces, se vuelve un negador de las dimensiones terrestres. Ragiot escribe hacia 1920, el viajero de hoy puede decir, soy un habitante de la Tierra, como diría, soy un habitante de Asniers. Hay viajeros que incluso ignoran que viajan. Endósmosis del ser vivo generada mediante la aceleración técnica, Greg Breedlove, poseedor del récord de velocidad terrestre en 1965, titula el prefacio de sus memorias, Hacer algo más que existir simplemente, y agrega, ¿por qué el hombre anhela esas velocidades terroríficas introduciéndose en un vehículo sobre ruedas que tiene el poder no solo de llevarlo a la gloria, sino también de hacerlo trizas? Si todo es movimiento, todo es al mismo tiempo accidente, y nuestra existencia de vehículo metabólico podría resumirse en una serie de colisiones, traumatismos, que pueden tomar el aspecto de caricias lentas y perceptibles, según el impulso que se les dé, o convertirse en choques mortales, apoteosis de fuego, pero sobre todo en una manera diferente de ser. Se ha dicho que la velocidad es una causa de muerte, de la que somos no solo responsables, sino además creadores e inventores. Cuando era adolescente, me interrogaba sobre la estética de las máquinas de guerra, lo que yo llamaba en mi fuero interno su enigma. Con frecuencia me detenía para contemplar un refugio militar o la silueta de un submarino detenido mar adentro, y me preguntaba por qué esas formas pulidas eran tan indescifrables, cuál era el origen de esa especie de invisibilidad plástica.